¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín. Bueno, antes que nada, pido disculpas por no haber subido el video el día de ayer. Estoy un poco resfriado, todavía estoy mal, pero igual me levanto de la cama y les hago el video que tengo que hacer porque es la clase que corresponde esta semana. Eh, los hago con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con mucho esmero. Dejen de criticarme tanto, por favor, ¿no? Sean empáticos con sus profesores, no solo conmigo, con todos. Dejen de estarnos criticando, sí, ¿no? Todo llega a nuestros oídos, no se hagan los locos. Vamos a darle las gracias a Diosito, le damos las gracias a Dios porque estamos vivos, le damos las gracias a Dios porque estamos con nuestras familias, le pedimos cosas, le pedimos que esta epidemia termine pronto, le pedimos que se encuentre una vacuna o algún remedio, algo que nos permita estar afuera sin ningún peligro. Todos los días vemos cómo en las noticias se mueren las personas, ¿no? Esto no es un juego, no es, no es algo fácil de pasar, ¿no? A todos nos está afectando. Pero igual no nos rendimos, seguimos luchando. Yo me puedo levantar de la cama enfermo, estamos encerrados, ustedes también pueden, ¿no? Sé que soy el profesor Acero y no parece, ya lo sé, no, pero ¿qué se va a hacer? Después de haberle pedido a Diosito, después de haber empezado la clase, iba a empezar llamándole la atención a algunos alumnos, ¿no?, que no han cumplido con hacer las tareas. Hay algunos alumnos que no tengo ninguna nota, no sé cómo van a hacer, ¿no? Otros, los nuevos, muy bien, están trabajando. Algunos antiguos también y los de siempre, ¿no? A mí, bueno, ya saben quiénes, ¿no? Bueno, vamos a ver, si no, les haré roche por acá por YouTube. Todavía no quiero hacerlo, no quiero hacer la roche por YouTube, es lo que no están trabajando, ¿no? Pero si no lo siguen haciendo, le voy a hacer roche que va a quedar registrado para la eternidad que no cumplían con la tarea mía. El día de hoy vamos a trabajar lo concerniente a los imperios asiáticos, ¿no? Imperios asiáticos, sobre todo de la Edad Media. Estamos trabajando Historia Universal. Hemos visto en Historia Universal los imperios, sobre todo europeos, pero no se llamaría universal si fuera solamente Europa y América lo que viéramos. Tenemos que ver todo el mundo, ¿no? Tenemos que ver cómo se comportaban los imperios más lejanos de Europa, ¿no? Vamos a ver hoy día Japón, vamos a ver India y vamos a ver China. Por eso he puesto esta música de fondo, ¿no? Yo sé que a los hombres no nos gusta esta canción, sí, yo lo sé. Sí, son los chinitos de BTS. Yo imagino ya algunas de las chicas ahí gritando, ¿no? Sí, a Kim y su grupito, esas que les gusta BTS, no sé, ya sé, ya. Igual, ¿no? La clase es para todo el salón. Así que vamos a darle la atmósfera. Imaginemos que estamos en el oriente. Vamos a empezar por Japón, ¿no? ¿Qué nos dice de Japón? ¿No? En Japón pasa algo bien particular. Voy a ir leyéndolo y lo vamos a ir explicando. La historiografía oficial nos dice que la fundación del Imperio japonés tuvo lugar en el año 660 a.C., ¿no? Con la ascensión al trono de Himutemo. Himutemo, algo particular pasa en la historia de Japón. No hay ninguna otra civilización en la actualidad que su linaje sea tan extenso como lo es el del japonés. ¿Qué significa? Que la misma familia imperial reina el Japón desde el año 660 a.C. hasta la actualidad. ¿Me dejo entender? La misma familia imperial reina el Japón desde hace más de 2600 años, ¿no? Es continuamente, uno tras otro, son el mismo linaje, ¿no? Es ninguna otra civilización, ni en Europa, ni en América, ni en ninguna otra parte del Asia tiene esa particularidad. Entonces, eso ya los hace distintos. Ellos trabajan, hemos visto todas las películas de los samuráis,
¿En qué momento van a aparecer? Ahorita lo vamos a ver. Voy a ir leyéndoles y les voy explicando. ¿Está bien? En el siglo III después de Cristo, Japón se unificó bajo un nuevo poder y comenzó el periodo Yamato. ¿Qué significa? Si bien es cierto que este emperador Himuteno empezó en el 660 a.C., no va a unificarse toda la isla de Japón recién hasta el siglo III después de Cristo. En esta época todo Japón va a estar unificado y va a estar regido por esta familia imperial, que va a tener su origen en el 660 a.C. ¿Me siguen? Espero que sí. Este imperio se asentó sobre la federación de clanes o uji, que constituían las noblezas y estaban vinculados a un uji hegemónico que era la familia imperial. Es decir, todos en Japón perdón, estaban regentados por nobles, así como lo que estamos viendo ahora en Europa, ¿no? Estamos analizando cómo se formaban los ducados, los marquesados, perdón, los ducados, los marquesados. Estas familias europeas van a tener su origen en la época feudal. En el caso de Japón, no va a ser en el medioevo, sino va a ser mucho antes, va a ser en el siglo III después de Cristo, teniendo como figura principal al uji hegemónico, que era el descendiente de ¿quién? Sí, de Himuteno, ¿no? Los campesinos conformaban la mayor parte de la población, pero era el sector más pobre porque debía pagar tributos. Si hacemos una pirámide poblacional, arriba va a estar el emperador, abajo del emperador van a estar los nobles, los ujis, y debajo van a estar los campesinos. Esa sería su pirámide de Japón, su pirámide social, de cómo estaba conformada su sociedad, ¿no? El emperador, los sujis, que eran los nobles, y los campesinos, que era el sector que debía de pagarle el tributo a los nobles y al emperador. Ahora bien, los emperadores de Yamato extendieron su poder hasta Corea. Corea, miren, lo que está sonando, ¿no? Los chinitos de Corea, ¿no? Hasta ahí. Pero no es tan solo que ellos van a conquistar a los coreanos, sino que también a partir de ahí a los japoneses le va a llegar una serie de van a retribuir la civilización que van a tener los japoneses. ¿En qué sentido? Desde donde Japón recibió influencia china, que se manifestó en su cultura, escritura china, y religión, y un sistema administrativo, en donde el Estado se centralizó, la burocracia se profesionalizó y el emperador Oteno se convirtió en el monarca absoluto. Es decir, cuando los japoneses llegan a Corea, copian un montón de cosas de los chinos. ¿Qué es lo que van a copiar? Nos dice que primero la escritura. ¿Han visto estos pictogramas de los chinos? ¿No? Son ideogramas, se llaman. Nosotros tenemos alfabeto, ¿no? A partir de una serie de vocales y consonantes construimos palabras. Ellos no. Ellos tienen estos ideogramas que cada uno de ellos representa una idea. ¿Cómo escriben los japoneses? Desde arriba hacia abajo. ¿Cómo escribimos nosotros? Nosotros escribimos desde izquierda hacia derecha. No todos escriben igual, ¿no? Los judíos escriben al revés, de derecha a izquierda, ¿no? Al revés escriben los judíos. Nosotros de izquierda a derecha. Y los japoneses, los orientales, desde arriba, con sus pictogramas, con sus ideogramas, desde arriba hacia abajo. Es bien interesante, ¿no? No todos tenemos que tener las mismas costumbres. Pero no es lo único que van a recibir. También van a recibir la religión.
¿Cómo es su religión? Su religión es ese, todo lo hemos visto quizás. Ese gordito, el Buda, se va a llamar el budismo. Más que una religión, porque no hay un Dios, es una forma de vida que les va a llegar a partir de los chinos, pero a los chinos les llega a partir de los hindúes. Da toda la vuelta y todo Oriente está emparentado con estas formas religiosas. ¿En qué sentido? En que todos hemos visto, escuchado eso del karma, ¿no? ¿Qué es el karma? Todo lo que uno hace, la vida se encarga de devolvérselo, para bien o para mal. Eso es el karma. Si yo hago cosas buenas, la vida en algún momento se va a encargar de devolverme cosas buenas. Y si yo le hago daño a alguien, la vida en algún momento se va a encargar de darme ese sufrimiento que yo estoy causando. Eso es el karma. Es la base de la religión hinduista, del budismo. Esto va a aparecer aquí, aparte de ciclos de reencarnación, ¿no? Ellos creen mucho en la reencarnación, y todo es Dios. Están emparentados con un universo en donde todo es sagrado, el todo es lo divino. ¿No? Es distinto para analizarlo, es otra cultura, es otra civilización, es otra manera de ver el mundo, es otra religión. Nosotros tenemos un Dios al cual cuando empezamos las clases le empezamos a rezar. Para nosotros Dios es un ser creador, para ellos todo es Dios, ¿no? Y el asunto es regresar a Él. Y vamos a regresar después en algún momento y las personas van a pagar por lo que han hecho en ese momento. Eso es el karma. Así funciona el budismo, ¿no? Hay algo en todas las religiones que nos dicen lo mismo, ¿no? Que uno cosecha lo que siembra. Los cristianos también lo pensamos, ¿no? Vamos a seguir. Pero no tan solo la caligrafía, las letras, el abecedario, lo que estábamos diciendo, la escritura china y la religión, también la forma de administrar el Estado. Los chinos tenían esta forma centralizada donde el poder absoluto lo tenía el emperador. Eso lo va a copiar los japoneses a partir de esta época. Van a llevar esta manera de centralizar el poder y a partir de ese momento el poder del emperador va a ser un poder omnívoro. Va a poderlo todo, ¿no? El emperador es como una especie de ser supremo. Entre los años después van a venir momentos. Esto es el inicio, ¿no? El inicio de la federación o de los clanes. Después van a venir el periodo que le vamos a llamar periodo Nara. ¿Por qué Nara? Porque es el lugar en donde se va a instalar, la capital. ¿Qué nos dice? Entre los años 710 y 784 se consolidó el poder del emperador y se instauró una nueva capital en la ciudad de Nara. Por ello, este periodo de la historia de Japón lleva el nombre de esta ciudad, lo que fomentó el florecimiento cultural y el desarrollo económico. Es decir, entre el 710 y el 784 va a haber un florecimiento cultural y económico en Japón. ¿Qué estaba pasando en Europa? ¿No? En Europa estaban viviendo las invasiones, lo acabamos de ver en las clases pasadas. Hay invasiones germánicas y las invasiones del siglo IX. Ellos están floreciendo en su desarrollo cultural y económico. Son desarrollos distintos. Oriente y Occidente no necesariamente tienen los mismos desarrollos. Este periodo de florecimiento inicial, el periodo de Nara, por el lugar donde se encuentra la capital. Después vamos a encontrar otro periodo más, que es el periodo Heian, que es donde se va a cambiar la capital. El periodo Heian es entre 784 y el 1185 se estableció la capital en la futura ciudad de Kioto. ¿Cómo se llama ahora Kioto? ¿Quién me dice? Muy bien, Tokio, ¿no?
los emperadores empezaron a apartarse del poder que dejaron en manos de la familia de los nobles, los Fujiwara, ¿no? Estos nobles son los que se van a encargar, pero el emperador está sobre todo, ya no se encarga de nada. Ahora los que se van a empezar a encargar van a ser los nobles. Y el emperador recluido en su palacio. Y los nobles van a empezar a luchar entre ellos para ver quién tenía el mayor poder, porque nadie estaba sobre el emperador. Todo el poder de los nobles estaba fundamentado en la figura del mismo emperador. Pero ahí tiene que haber un clan, una familia que se haga cargo de todo el país, porque el emperador ya está en un lugar como divino, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar peleas entre los diversos clanes. ¿Cómo le llamábamos? Muy bien, Uji. Este periodo es reconocido como el siglo de oro, el periodo de los Fujiwara, el siglo de oro de la cultura japonesa. A esto le siguió el shogunato, el gobierno dictatorial de los shogunes o jefes militares. Van a haber guerras civiles apoyadas por los samuráis y va a concluir en 1185 con la victoria del clan de Minamoto. Estos clanes, estos shogunes que van a estar peleando entre ellos, ¿no? Perdón. Va a terminar con la victoria del clan de Minamoto que está pasando en el Japón. Y todos hemos visto las películas japonesas de los espadachines, ¿no? En esta época es donde van a empezar a surgir los samuráis, los espadachines. ¿Cuáles van a ser, cuál va a ser el clan que va a salir victorioso? El clan de los Minamoto en el año 1185. Después va a seguir lo que se va a conocer como la etapa feudal japonesa a partir de este momento, del clan Minamoto. La etapa feudal japonesa se inició así bajo la hegemonía de los nobles feudales, con el respaldo de los samuráis, es decir, más que un ejército, eran una guardia de los nobles. Estos samuráis, personas muy preparadas, que los vemos en las películas hasta el día de hoy, y perdura en el imaginario mundial la imagen del samurái como este super guerrero que puede contra todos. En esta etapa hubo fases dominadas por algunos clanes. El periodo Kamakura entre 1185 y 1333 y el periodo Muromachi entre 1336 y 1573. ¿Entendemos? Los samuráis, de dónde, en qué momento aparecen, la dinastía, cómo está funcionando la dinastía del emperador en Japón, es totalmente distinta de la europea. No podemos traspolar y pensar que uno es la continuación de otra, sino que ha tenido un desarrollo propio en otro lugar del mundo. Obvio que tiene influencias. ¿De dónde van a ser sus influencias? Sobre todo de la China. Ya lo hemos dicho, en 3 aspectos. En la escritura, en la religión y el tipo de poder que tienen. Esas cosas siempre pregunto en los exámenes. Recuérdenlo, ¿no? Influencias, factores, motivos. Tienen que estar atentos también a lo que yo voy a preguntar, chicos. Escuchen la explicación. Entonces, esta es la primera parte que corresponde a cómo se va a desarrollar el Japón feudal. Ya hemos visto desde sus inicios, miren, hasta la etapa de lo que se va a conocer como el Japón feudal. Ahora vamos a pasar a lo que va a ser la India. Hemos estado viendo las distintas culturas y civilizaciones que se van a desarrollar
en el resto del mundo. Hemos visto, por ejemplo, a los mesopotamios, hemos visto a los griegos, hemos visto a los romanos, hemos visto a los persas, a los fenicios, a los hebreos, a los egipcios, ¿no? Estamos viendo a los japoneses. Ahora pasamos a ver a los hindúes. ¿Cómo eran los hindúes? Otro rarísimo. Los dioses hindúes son alucinantes. Esos dioses que tienen un montón de brazos, esos son toda su mitología raraza, ¿no? Es bien interesante para poderla investigar el asunto de su religiosidad, ¿no? Dioses absolutamente malos a los que se les adora. Pero la India no es un país, es un conjunto de culturas y civilizaciones que están dentro de la península indostánica. Así tenemos que pensarlas. Vamos a leerlos y lo voy explicando. La India medieval. Hacia el año 4000 a.C., esta cultura se origina entre los valles Indo y Ganges, cuando se crearon ahí varias ciudades independientes. Asia es así, ¿no? En Asia todos son miles de años, 6000 años. La otra tiene 2600, todo, ¿no? Los persas, 7000 años. En toda el Asia, todas las civilizaciones se cuentan, ¿no? Nosotros, ¿desde cuándo empezamos a contarnos? También deberíamos contarnos desde que estaban quizás las culturas pre-incas, pero casi siempre empezamos a contar. Bueno, el Perú empieza como país, el Perú es 1821, pero antes hubieron civilizaciones aquí, pero nos olvidamos de contarlas. Siempre solemos decir que la historia del Perú empieza en 1821. Es cierto en cierta parte, la del Perú, pero hubieron antes civilizaciones acá, ¿no? Ellos, los orientales, cuentan las civilizaciones desde sus inicios, ¿no? Nosotros tenemos también que aprender a hacer lo mismo, quizás, o no, no sé. Se los dejo, problemas de la historia. Entonces, ¿entre dónde? Los valles, siempre los ríos, ¿no? En Mesopotamia significaba entre dos ríos, ¿no? Esta cultura también es una cultura que va a estar entre dos ríos, entre el Indo y el Ganges. Miren, 4000 a.C. se van a empezar varias ciudades independientes. En el año 1500 a.C., las invasiones de los arios, pueblos indoeuropeos procedentes del Asia Central, le otorgaron al norte de la India una lengua y una religión dominante, el sánscrito y el hinduismo, respectivamente. ¿De dónde vienen las lenguas? ¿No? ¿De dónde viene nuestra lengua, el castellano? Lo que nos van a decir los que estudian la lengua, los lingüistas, es que hubo un primer momento en donde una primera civilización que va a partir de aquí, del Asia Central, va a llevar a los distintos pueblos de Europa y de la India una lengua originaria, una protolengua, una lengua previa. Esa lengua se va a llamar el sánscrito. Nuestra lengua castellana viene del latín. El latín viene de una lengua anterior que estaba emparentada con esta misma lengua que van a tener los hindúes. ¿Cuál es esta lengua? La de estos grupos arios, ¿no? Procedente del Asia Central. Vamos a estar emparentados en el mismo lenguaje con ellos, ¿no? Aunque no lo parezca, estemos totalmente alejados, pero nuestra lengua tiene un mismo origen en común. Los hinduistas adoran a una multitud de dioses, que son manifestaciones de un único Dios eterno, ¿no? Para ellos hay un único Dios eterno, pero este Dios tiene distintas manifestaciones. Lo bueno y lo malo se configura en la divinidad.
todos hemos visto ese símbolo del yin y yang, ¿no? Donde hay como la parte blanca con un simbolito negro y una parte negra con un simbolito blanco, ¿no? Ese es el yin y el yang. Ese Dios lo posee todo. Y ese poseer todo tiene distintas manifestaciones, ¿no? ¿Cuáles van a ser los dioses que van a destacar? Primero vas a destacar el dios Brahma, que es el dios creador. Después viene Vishnu, que es el conservador. Shiva, que es el destructor. Alucinante sus dioses. Para ellos, lo malo también es un dios. Para nosotros no es un dios, es la maldad, ¿no? Es la carencia de bien. Sus fieles creen en las continuas reencarnaciones del alma hasta que llegan a una purificación total. Eso es el nirvana. Nosotros, bueno, el ser humano en el mundo hindú, nosotros no pensamos así, nosotros somos cristianos, pensamos distinto, pero ellos, los hindúes, piensan que uno va por el mundo reencarnándose, ¿no? Me vuelvo a reencarnar en otro ser y pago, ¿no? Las cosas que hice en la vida. Si en esta vida estoy sufriendo es porque en la vida pasada hice algo malo. Para ellos funciona así. A pesar de la diversidad lingüística y religiosa, el territorio llegó a tener una unidad política con el imperio Maurya entre el 320 y el 185 a.C. Son un montón de civilizaciones dentro de la península del Indostán, ¿no? Va a haber un periodo de unidad política en el 320 a.C. con las Maurya, ¿no? Este va a ser un momento en el cual se van a empezar a unificar, pero igual son distintas civilizaciones, distintos pueblos, más que civilización. La civilización es la civilización hindú, por el lugar donde se va a desarrollar. Durante el periodo conocido como la Edad Clásica de la India, entre el 200 a.C. y el 1000 después de Cristo, se alcanzó un gran esplendor cultural. El imperio Kushan apoyó la difusión del budismo en Asia Central y la India. Miren, ¿cómo se llama esto? ¿Dónde está? Budismo. ¿Y dónde aparece el budismo? En Japón. ¿Y a dónde le llega a Japón? Por los chinos. De la India pasa a la China y de la China pasa al Japón, ¿no? La misma religión, todo en Oriente se empieza a emparentar. No todo, al menos la religión, algunas cosas. También no exageremos, no hay que exagerar. El imperio Gupta, entre los siglos 4 y 6, bajo el liderazgo de Chandragupta II, entre el 374 y el 415, su gobernante más brillante, el imperio alcanzó su máximo poder político. Sin embargo, a partir del siglo X, las invasiones de los hunos blancos, pueblo nómade de la estepa de Asia, debilitaron y destruyeron progresivamente el imperio. El primer momento, el segundo momento de gran expansión cultural y territorial va a ser durante el Imperio Gupta, 374 y 415. El primer momento de unidad política entre el 320 y el 185, ¿no? Entonces, en el Imperio Gupta ya estamos en el segundo momento, siempre van a integrarse y desintegrarse. Todos estos pueblos van a estar luchando por estar juntos y después separados hasta el día de hoy, ¿no? La India no está toda junta, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Quiero terminar explicándolo cómo está funcionando ahora, porque por ejemplo está Afganistán. No, el Pakistán al lado, el Bangladesh al lado, el Tíbet al norte, todos pertenecen a los hindúes, pero inclusive en el día de hoy, hasta el día de hoy, están fraccionados, pero son la misma civilización, tienen el mismo pasado en común, pero siguen fraccionándose y entre guerras, ¿no? Pakistán y la India se odian, pero se odian mal.
¿no? Están uno frente al otro peleándose con bombas atómicas y en cualquier momento se hacen la guerra. Porque es de verdad, eso es odio, pero es un odio a partir de la religión que les va a llegar aquí. Estamos hablando, miren, ellos son politeístas, un montón de dioses, pero después van a llegar los musulmanes, que los estamos viendo ya en Europa. Los musulmanes van a llegar hasta Europa, pero también van a llegar hasta la península hindú. Y en la península hindú van a convivir con estas tribus que tienen un montón de dioses. Van a odiarse entre sí. Van a convertir a un montón de gente hindú a la religión musulmana. Y van a hacer que hasta el día de hoy este imperio, estos pueblos estén enfrentados entre sí. El gran desarrollo cultural se desarrolló en esta época. ¿Cuál es esta época? Gupta. El uso del cero, el sistema decimal, los símbolos numerales. ¿Cuáles son los símbolos numerales? Más, menos, por, entre. ¿Dónde van a nacer? Aquí, en la India, el cero. ¿Qué es el cero? ¿Positivo o negativo? Ninguno de los dos. Es neutro, ¿no? El cero no era un número para los occidentales. Si es cero, es vacío. ¿Cómo va a ser un número? Pero era importantísimo para las operaciones matemáticas. Sin el cero, ¿cómo hacemos operaciones matemáticas? Para ellos van a ser los que los van a incorporar dentro del mundo matemático. Los hindúes, grandes matemáticos, grandes de verdad, ¿no? Símbolos numerales, adelantos que fueron retomados por los musulmanes. Los musulmanes van a copiar estas cosas de los hindúes y los van a llevar a través del mundo. Nosotros lo vamos a obtener a través de los musulmanes, que los musulmanes lo van a obtener a través de los hindúes. Después de la caída del imperio Gupta, la India quedó fragmentada. De nuevo se vuelve a fragmentar la India, ¿no? Eso es lo que les estoy tratando de explicar. Una y otra vez, estos distintos pueblos con una civilización en común se van a empezar a romper. Por otro lado, desde el siglo VIII, los musulmanes ocuparon el país y la cultura islámica empezó a ejercer influencia en todo el territorio. Hacia el siglo X empezaron a formar estados propios y fundaron Sultanato de Delhi entre 1206 y 1536. Este dominio ocasionó el enfrentamiento religioso entre los hinduistas, los hindúes, la religión hinduista, y los musulmanes. En el sur, el imperio Vijayanagara, a ver, digan ustedes, Vijayanagara, entre 1336 y 1565 fue el último centro de resistencia hindú. Van a llegar los musulmanes, se van a apoderar de la península indostánica y van a someter a todos estos pueblos. Después van a llegar a los europeos, van a desalojar a los musulmanes y los europeos se van a convertir en los amos y señores de los pueblos de ellos hasta la Segunda Guerra Mundial, que es cuando recién se van a independizar. La historia de ese país es alucinante. Si me dieran a escoger un lugar en el mundo para ir a conocer, la India. Porque toda su historia y su cultura es el origen de todo. Casi en el oriente, la religión, lo que estamos viendo, ¿no? Sus dioses son alucinantes de verdad. Los hindúes, los japoneses y ahora a los chinitos. Vamos a ver cómo eran los chinitos, ¿no? China. En el siglo XIII, los mongoles. ¿Quiénes eran los mongoles? No, sin insultar, ¿no? Sin Sebas, ¿no? Bajo el mando de Genghis Khan, conquistaron China e impusieron una propia dinastía, la Yuan. Genghis Khan es un pueblo de la Mongolia, en la estepa asiática, en el centro del Asia, en donde van a tener el imperio terrestre más grande que ha conocido la humanidad. De toda el Asia, y van a llegar hasta las puertas de Europa. Toda el Asia hasta las puertas de Europa. Ese va a ser el imperio más grande, el imperio de Genghis Khan, y van a conquistarlo
inclusive a una civilización como la China, que era una de las civilizaciones más importantes y florecientes del mundo antiguo, ¿no? Para ellos va a ser una gran humillación, pero eran unos grandes guerreros y van a intentar conquistar Japón, no van a poder. A Japón van a resistir y tampoco van a llegar, por ejemplo, hasta a Europa, al central, se van a quedar en Rusia, se van a quedar el sultanato de oro, ya lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Pero los avances de estas tribus mongoles, de los mongoles, van a tener un imperio que es vastísimo. Nunca en la historia de la humanidad hubo un imperio terrestre tan amplio como el que va a tener esta civilización de los mongoles. Si hablamos de imperio marítimo, podríamos hablar del imperio inglés. El imperio inglés va a ser más grande que este, pero en extensión territorial, los mongoles. ¿Quién va a ser su líder? Genghis Khan. En el año 1368, un monje budista, miren, un budista, ¿de dónde van a salir los budistas? De aquí. Aprovechó las revueltas populares contra los mongoles para poder hacerse con el poder y establecer la dinastía de los Ming. Estamos viendo la China de los Ming en el siglo XIII. Miren el año 1368-1644. El gobierno de los Ming significó un periodo de estabilidad y prosperidad, pero también el regreso a las tradiciones y a las desconfianzas hacia los extranjeros. Durante esta época, la China va a volver a ser el imperio más grande que tuvo la mayor economía del mundo en esta época. Ellos comían con palitos, los europeos comían con las manos, ¿no? Eran salvajes. Para los bárbaros, le decían los chinitos a los europeos, ¿se imaginan? Pero también el regreso a las tradiciones y una actitud de desconfianza hasta lo extranjero. Me han conquistado los extranjeros, no quiero saber nada más con ellos. Entonces, una repulsión hacia ellos. Pero en este periodo, 1368 y 1664, los Ming van a reorganizar la administración retomando el modelo tradicional chino. ¿Cuál era ese modelo? El emperador se encontraba a la cabeza del Estado y los acompañaban sus ministros, el Consejo Imperial y los eunucos, sirvientes del palacio. ¿Quiénes eran los eunucos? Sí, a los que le cortaban, ¿no? O los hombres que le cortaban su cosita, ¿no? ¿Por qué? Para que no se metan con la esposa del emperador, ¿no? Por eso lo hacían. El centro del poder de esta dinastía fue la llamada la Ciudad Prohibida, mandada a construir a inicios del siglo XV por el emperador Yongle. El imperio se dividió en prefecturas y provincias que dependían directamente del emperador. Además, se retornó a la práctica de los exámenes para el ascenso de la burocracia, tal y como hoy es los chinos. Los chinos, si uno quiere hacer, ubiquémonos, ¿no? 1.350 millones de personas en la China, casi la misma población en la India, 1.350 millones aquí. Son en total 1.350, 1.500 y 1.500, son casi 3.000 millones de personas. Hay en el mundo 7.000 millones de personas, es decir, el 40%. El 40% de la población mundial entre estos dos países, entre la India y la China. Había más posibilidad de que nosotros naciésemos chinitos o hindúes que naciésemos aquí. Por probabilidad, hubiese sido más probable que hubiésemos nacido allá que hubiésemos nacido acá, por la cantidad de población que hay, ¿no? Al inicio, los primeros emperadores Ming impulsaron la agricultura, el comercio y las expediciones marítimas. Eso lo vamos a ver. Zheng He. ¿Quién era Zheng He? Zheng He es un gran expedicionario chino que va a llegar hasta las costas del África. ¿Y se imagina si hubiese llegado acá y nos hubiesen conquistado los chinitos? ¿Cómo seríamos nosotros? ¿Qué estaríamos hablando ahorita?
Eso se llama historia contrafáctica, historia contra los hechos, ¿no? No sucedió eso, sucedieron otras cosas, pero igual sería interesante poderlos investigar, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si nos hubiesen conquistado los chinos? Los vamos a ver, no se preocupen, recuerden ese nombre Genghis, porque él era uno de los grandes marineros de esta época. Como les digo, llegó hasta las costas africanas, pero él lo que quería era conocer el mundo, ¿no? Tenían otras, establecer relaciones diplomáticas, querían investigar. En cambio, los europeos querían establecer relaciones comerciales. Eran otros los intereses. Va a llegar un momento en que estas expediciones marítimas van a detenerse por el alto costo. Las embarcaciones van a ser mucho más grandes de los chinos que las simples carabelitas que tenían los españoles. Los chinos eran una civilización mucho más poderosa que las europeas en esta época, convirtiendo a China en la mayor economía del mundo. Miren la época de la dinastía Ming. ¿Entre qué años va a estar la dinastía Ming? 1368 y 1644. Ellos pudieron haber sido los que hubiesen llegado aquí a América antes que los europeos. ¿Se imaginan? Otra sería nuestra historia. Sigamos. En el año 1644, cuando acaba la dinastía de los Ming, guerreros procedentes de la Manchuria, una de las zonas norte de la China, entraron en Pekín y fundaron la dinastía Qing. De los Ming van a seguir los Qing. Se inició entonces un periodo de máxima expansión territorial, crecimiento económico y garantías de libertades. Sin embargo, los emperadores posteriores asumieron una actitud proteccionista que suprimió el comercio internacional. Ante estas medidas surgieron sublevaciones internas que, sumadas a las guerras externas, produjeron el estancamiento del imperio hacia el siglo XVI. Así es como va a estar China, poquito. No estamos viendo tanto porque no está dentro de nuestra área de influencia, pero tenemos que conocer todo. La materia se llama historia universal. Y en historia universal tenemos que ver la historia de cómo funcionaron todas las civilizaciones del planeta Tierra. ¿Está bien? Por eso las estudiamos. Hemos visto Japón, hemos visto la parte que corresponde a la India y su influencia, y la parte que corresponde a la China en la época medieval, sobre todo en la era de los Ming, y la sucesión que va a ser la de los Qing. Durante la era de los Ming va a ser la gran potencia del mundo la China. No va a haber una potencia económica más grande que la de la China. Y se cuentan sus historias por miles de años. Esa es la clase del día de hoy, ¿no? No quiero demorarme mucho, ya tengo 43 minutos, porque después se quejan que mucho duran mis videos, pero trato de correr, ¿no? Y miren, son largos mis clases. Nada, chicos, estoy pensando en ustedes. Tengan un buen día, prepárenme sus materiales de estudio. Ya les expliqué el de historia, el de economía traten de hacerlos ustedes. Vamos a ver cómo hacemos con la economía. Quiero avanzar también con ello para hacer un repaso con ustedes. Estoy pensando en ustedes, en todo el salón. Saben que a segundo grado de secundaria le tengo mucho cariño, ¿no? El año pasado me trajeron problemas con lo de tercero, ¿se acuerdan? ¿No? No va a haber olimpiadas, no va a haber nada, pero no perdamos contacto. Cualquier cosa escríbanme, tienen mi mensaje, ¿no? Mándenme un mensajito si no entienden algo. Nada, estoy pensando en ustedes. Les mando un afectuoso saludo, espero que la clase les haya servido para entender los temas que estamos tratando, y un abrazo fuerte.